Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura histórica de peso, Juan Calvino. Tenemos aquí extractos de una biografía que, la verdad, dibujan un retrato con muchas caras. Efectivamente. Calvino es sin duda central en la Reforma protestante. Su influencia teológica, social, es enorme, vamos. Pero, claro, hay aspectos de su vida que hoy nos generan, bueno, bastante controversia, sobre todo si lo miramos desde una óptica actual no religiosa. Exacto. Y hoy, de hecho, siguiendo el interés que nos comentaba un oyente, nos vamos a centrar en uno de los episodios quizá más oscuros que se le asocian, su papel en la muerte de Miguel Servet. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre esto? Pues las fuentes detallan un enfrentamiento muy profundo. No fue solo teológico, también tuvo mucho de personal y, bueno, culminó de forma trágica. Vamos a ver los puntos clave que aparecen en esta biografía. Vale, perfecto. Empecemos por Servet. ¿Quién era exactamente? ¿Por qué ese choque tan brutal con Calvino? A ver, Miguel Servet era casi contemporáneo de Calvino, de aquí, de España, de Villanueva. Un intelectual muy inquieto, médico también, teólogo. Desafió dogmas centrales del cristianismo como la Trinidad. Él buscaba lo que consideraba una restauración del cristianismo primitivo. Ajá. Publicó Christianismi Restitutio, que se vio casi como la antítesis directa de la gran obra de Calvino, La Institutio. Y claro, sus ideas eran vistas como heréticas por casi todos, católicos y protestantes por igual en esa época. Entiendo. ¿Y Calvino? ¿Cómo reaccionó él, personalmente, a estas ideas, a Servet? Pues la biografía recoge una hostilidad, vamos, declarada. Lo más fuerte quizá es una carta, que se cita, de Calvino a Farel de febrero de 1547. Ojo, años antes de que Servet muriera. ¿Y qué decía esa carta? Servet, y cito más o menos. Si viniera a Ginebra y mi autoridad sirviera de algo, no permitiría que saliera vivo. Una declaración, bueno, tremenda. Uf, eso es. Muy directo, sí. Muy fuerte. ¿Y qué pasó entonces cuando Servet finalmente sí que fue a Ginebra? Años después, ¿no? Pues sí, mira qué cosas. Apareció por Ginebra en agosto de 1553. Y fue, bueno, un desastre para él. Lo reconocieron y lo arrestaron casi inmediatamente. Increíble. Y eso que las fuentes, incluso las que no le eran favorables, dicen que su vida personal era intachable. Pero sus creencias teológicas, eso era otra cosa. En la Ginebra de Calvino eran simplemente intolerables. Así que hubo un juicio. Sí, un juicio por herejía, por blasfemia, y la biografía detalla que Calvino tuvo un papel muy activo en ese proceso, como acusador principal, digamos. Y el final fue, bueno, la hoguera en octubre de 1553. Terrible. ¿Hubo gente que criticara esto en su momento? ¿Alguna voz discordante? Sí las hubo, aunque no fueron la mayoría, claro. La biografía menciona a Sebastián Castellio. Él ya había tenido sus roces con Calvino antes y, después de la ejecución, criticó duramente lo ocurrido en su Tratado de los herejes. Castelio. Sí, argumentaba contra el uso de la fuerza del Estado en asuntos de fe. Pero, y esto es importante, y el texto lo recalca, hay que entender el contexto. El siglo XVI, claro, un mundo muy distinto al nuestro en cuanto a ideas de tolerancia y demás. Exacto. El concepto de tolerancia filosófica, tal como lo entendemos hoy, gracias a gente como Locke, la Ilustración, eso no existía en el siglo XVI. Perseguir la herejía era lo normal, lo esperable, en toda Europa. Daba igual si era territorio católico o protestante. ¿Entendido? O sea, actuaba según las normas no escritas o escritas de su tiempo. Eso parece indicar la biografía. Nos muestra a un Calvino convencido de que estaba haciendo lo correcto, defendiendo la verdad divina según los estándares de su época, aunque hoy esas acciones nos parezcan, bueno, inaceptables. Es una tensión constante cuando miramos al pasado, ¿verdad? Desde luego. El caso Servet es un episodio sombrío, no cabe duda, y nos obliga a confrontar esas acciones de figuras históricas dentro de su propio tiempo, pero sin dejar de analizarlas críticamente desde hoy. Claro, no se trata de justificar, sino de comprender la mentalidad, quizá. Algo así. La biografía nos deja ver a un Calvino que creía actuar bien, según su mundo, aunque el resultado fuera atroz para nosotros. Este análisis, la verdad, es que deja pensando en lo difícil que es juzgar a figuras históricas y sobre todo en cómo han cambiado las ideas sobre libertad religiosa, tolerancia. Es una transformación radical. Totalmente. Quizá la reflexión final que nos podríamos llevar de estas fuentes es, bueno,
¿Hasta qué punto la certeza absoluta en las propias creencias, por muy sincera que uno crea que es, puede volverse peligrosa cuando se junta con el poder? Uf, esa es una pregunta muy potente y que va mucho más allá de Calvino, ¿eh? Resuena a lo largo de toda la historia, me temo. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Ha sido, como siempre, muy revelador. Un placer.